Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta presentación de nuestro curso de teorías de la personalidad. El día de hoy les vamos a hablar sobre uno de los más importantes representantes de la psicología humanista. ¿Sabían que la psicología humanista se basa en la creencia de que la gente es buena por naturaleza? ¿Te has preguntado qué técnicas terapéuticas usa y a qué se refiere con personas altamente funcionales? Si quieres conocer más, te invito a quedarte en este video. Carl Rogers. Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois, uno de los suburbios de la ciudad de Chicago. Era hijo de Walter Rogers, quien se dedicaba a la ingeniería civil, y Julia Cushing. Rogers era el cuarto de 6 hermanos y sus lazos familiares fueron muy intensos durante su infancia. Se destacó por su inteligencia ya desde sus primeros años de vida. Por ejemplo, aprendió a leer por su cuenta antes de ingresar a la guardería. Y por otro lado, debido a que recibió una educación muy estricta y basada en la religión, se convirtió en una persona muy disciplinada e independiente, aunque también algo aislada. La educación que recibió durante sus primeros años hizo que se interesase por el método científico y los descubrimientos prácticos que éste podía aportar. En un principio comenzó a estudiar agricultura en la Universidad de Wisconsin, aunque también recibió cursos en religión e historia. Sin embargo, poco después comenzó a dudar de sus convicciones religiosas y acabó abandonando la teología y declarándose ateo. En 1928 se graduó en un máster de educación en la Facultad de Enseñanza de la Universidad de Columbia. Después de graduarse, se casó con Helen Elliot en contra de los deseos de sus padres. Se mudó a Nueva York y empezó a acudir al Union Theological Seminary, una famosa institución religiosa liberal, y en 1931 obtuvo su doctorado en la misma escuela. Mientras obtenía este último título, empezó a realizar estudios psicológicos con niños. En 1930, Rogers trabajó como director de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad con los niños de Rochester, Nueva York. En 1940, Rogers ejerció como profesor de psicólogo clínico en la Universidad de Ohio, donde escribió el libro Counseling y Psicoterapia en 1942. En 1945, Rogers abrió un centro de consulta en la propia Universidad de Chicago y en 1947 fue elegido presidente de la Asociación Americana de Psicología. Junto con Abraham Maslow fundó lo que más adelante se conocería como psicología humanista, que alcanzó una gran popularidad durante la década de 1960. Rogers continuó dando clases en la Universidad de Wisconsin hasta 1963. En ese momento entró a formar parte de la plantilla del Instituto Western de Ciencias del Comportamiento en La Joya, California. Allí permaneció durante el resto de su vida, tanto impartiendo terapia como dando clases y escribiendo numerosas obras. Algunos de sus libros más importantes fueron Carl Rogers sobre el poder personal en 1977 y Libertad para aprender para los 80 en 1983. Teoría humanista. Para el humanismo, el hombre no es un ser esclavo de sus instintos e ideas reprimidas, como lo hace ver el psicoanálisis, ni una máquina programable desde el entorno que los conductistas pueden manipular. Para la psicología humanista, el hombre es libre, autodeterminado. Su comportamiento y su visión del mundo son altamente subjetivos e importan en la terapia. El sujeto visto por un humanista es esencialmente bueno y se desarrolla gracias a su afán de realización. Las claves conceptuales de los humanistas. El hombre tiene una tendencia innata a la autoactualización. El individuo debe ser aceptado como es. De forma innata, el hombre es bueno. El ser humano es libre y autodeterminado. La enfermedad sobreviene cuando el hombre no es el mismo. La psicología debe ocuparse de la subjetividad. Carl Rogers y la teoría humanista. La psicología humanista de Rogers causó tanta admiración que se la definió en su momento como la revolución silenciosa. Rogers trajo el optimismo más vital a la psicoterapia para convencernos de que todos merecemos convertirnos en el tipo de persona que soñamos. La psicología humanista, del que se considera el psicoterapeuta más influyente de la historia, nos habló de pronto de la libertad del ser humano. Enfatizó nuestra capacidad para avanzar y crear un mundo mejor.
nos animó a ser responsables de nosotros. Roger no tardó tampoco en convertirse en la piedra angular de la psicología humanista, gracias a su terapia centrada en el cliente. Atrás quedaba la figura del paciente como un ser pasivo. Ahora teníamos a alguien capaz de convertirse en un experto en su propia trayectoria y crecimiento personal. El aspecto que sin duda es interesante a tener en cuenta para comprender mucho más la psicología humanista es que Roger optó siempre por concentrarse en la persona y no en el problema. Era el hombre que miraba a sus clientes desde la autenticidad, sin caer en juicios, sin dirigirlos hacia una estrategia u otra y sin hacer uso de la confrontación. Terapia centrada en la persona. Sugiere que la capacidad para cambiar y mejorar la personalidad está en el interior del individuo. En otras palabras, la persona dirige el cambio y no el terapeuta. La función de éste se limita a facilitar o ayudar al cambio. Rogers postuló que hay 3 condiciones necesarias y suficientes para que se produzca el crecimiento terapéutico. Primero, congruencia. Los terapeutas congruentes no son estáticos, sino que están expuestos de manera constante a nuevas experiencias organísmicas, pero a diferencia de la mayoría, aceptan estas experiencias en su conciencia, lo que favorece su crecimiento psicológico. Segundo, valoración positiva incondicional. Significa que los terapeutas aceptan y aprecian a sus clientes sin restricciones o reserva, sea cual sea la conducta del cliente. Tercero, la empatía. Sugiere que un terapeuta percibe cosas desde el punto de vista del cliente y que el cliente se siente seguro y no amenazado. Técnicas de terapia según Rogers. Rogers estableció diferentes técnicas de evaluación. Grupos de encuentro. Técnica de terapia de grupo conformada entre 8 y 15 personas, con la cual las personas descubren cuáles son sus sentimientos y cómo se relacionan unas con otras. Las personas dirigen el cambio y no el terapeuta. Su función se limita a facilitar o ayudar en el cambio. Pruebas psicológicas. La escala de experiencia, cuestionario de autorreporte que determina la receptividad o apertura a la experiencia. A su vez, mide el grado de autoconfianza. Características de la persona funcional. Rogers describió varias características de estos sujetos. Las personas que funcionan plenamente conocen todas las experiencias, no deforman ni niegan ninguna experiencia y las filtran todas a través del sí mismo. No adoptan una actitud defensiva porque no se deben defender de nada. No hay nada que amenace su autoconcepto. Están abiertas a sentimientos positivos como el valor y la ternura y a sentimientos negativos como el miedo y el dolor. Son más emotivas, dado que aceptan una gama más amplia de emociones positivas y negativas que sienten con mayor intensidad. Apertura a la experiencia. La personalidad de la persona altamente funcional es, según Carl Rogers, muy abierta a la experiencia en un sentido amplio. Este tipo de personalidad se define por la aceptación de las emociones asociadas a lo que se está viviendo. Estilo de vida existencial. Esta característica tiene que ver con la tendencia a asumir que es uno mismo quien ha de otorgar sentido a las experiencias que se viven en cada momento, a través de un proceso de creación de significado. Confianza en uno mismo. Para Carl Rogers, el hecho de abrazar una manera libre de vivir la vida conlleva fiarse del propio criterio y la propia manera de tomar decisiones por encima de cualquier otro referente. La idea es que, como nadie conoce mejor que uno mismo la propia manera de vivir la vida, no se tiende a apoyarse en códigos de comportamiento impuestos desde instancias externas. Creatividad. El hecho de que las personas altamente funcionales de Carl Rogers sean enemigas de los dogmas y las convenciones hacen que miren más allá de lo considerado como normal. Carácter constructivo. Este tipo de personalidad muestra una gran facilidad para dar respuesta a todas las necesidades de manera equilibrada.
de manera que las crisis son aprovechadas como oportunidades para construir nuevas oportunidades y encontrar maneras de alcanzar niveles de bienestar. Desarrollo personal. El desarrollo personal es el motor vital de las personas altamente funcionales. Se vive como un proceso de cambio constante, en el que nunca se alcanza una meta final definitiva, sino que se va pasando de una etapa a otra.